Algunos decían de modo simpático al empezar que hoy los dominicos nos hemos puesto el traje de gala. Y es que en este ciclo de conferencias dedicado al tema de la verdad hoy tenemos una intervención para nosotros muy especial y muy particular. No podía faltar en un programa elaborado en una facultad de teología de dominicos, no podía faltar en un programa dedicado al tema de la verdad una reflexión sobre la verdad en nuestra espiritualidad, en nuestro modo de vida. Uno de los lemas que está en el escudo de la Orden de los Dominicos pone la palabra veritas, la palabra verdad. Para nosotros los dominicos, la verdad debiera ser una cuestión de vida, no solo una cuestión de debate intelectual, es una cuestión de compromiso vital, es una cuestión de entrega personal y es una cuestión de vida. Y por eso hemos unido esta reflexión sobre la verdad en la tradición dominicana en esta semana en la que en el día viernes, celebraremos la festividad de Santo Tomás de Aquino, patrono de los estudiantes católicos de las universidades católicas, es el que preside también esta sala capitular y es también el patrono de nuestra Facultad de Teología, como lo es de todas las facultades católicas. Para reflexionar sobre el tema de la verdad en la tradición dominicana, en la tradición de la Orden de Predicadores, está con nosotros y le agradecemos que haya hecho el esfuerzo de venir desde Roma en medio de sus ocupaciones a celebrar con nosotros estos 50 años de conversaciones de San Esteban, a Fray Gerard Francisco Timoner, que es el maestro general de la Orden de Predicadores. Es el superior de todos los dominicos del mundo. Él, como voy a presentar ahora brevemente en su biografía, procede de Asia. Es nacido en Filipinas y yo creo que con la elección que realizó el capítulo general, los provinciales y los representantes de las provincias dominicas de todo el mundo, con la elección de un maestro de la orden asiático, se quería también indicar la importancia que en el mundo católico hoy tiene Asia. Y esto es muy importante también verlo como europeos. Desde hace algunos años, si no me equivoco, desde hace 3 años, el catolicismo ha dejado de ser numéricamente europeo. Ha sido rebasado por América Latina. Desde hace 2 o 3 años hay más católicos en América Latina que en Europa. Y esto no es solo un dato estadístico. Esto afecta también a la mentalidad, a la espiritualidad, al modo de vivir la fe. Desde luego el futuro del catolicismo, y eso nos debe alegrar, o al menos no nos debe angustiar, el que hoy el catolicismo en Europa esté en crisis, porque el catolicismo crece anualmente en otras zonas geográficas y el futuro del catolicismo, al menos el futuro inmediato, en estos momentos está en Asia y está también en África. Dicen que el gran teólogo Karl Rahner, cuando acabó el Concilio Vaticano II, dijo: este es el primer concilio realmente católico y ecuménico de la Iglesia, porque por primera vez en el siglo XX había habido un concilio con representación de obispos de todos los continentes del mundo, ¿no? Bueno, pues así es nuestra Iglesia, así es nuestra realidad y saludamos, ¿no?, la presencia de Fray Gerard Timoner, que es también el canciller de nuestra facultad, de la Facultad de Teología de San Esteban. Está también a su derecha, ya conocido aquí en este lugar, porque además también es profesor, es catedrático también en excedencia de nuestra facultad, el prior provincial de los dominicos en España, Fray Jesús Díaz Zariego. Y también han acompañado y están con nosotros en la sala, están con nosotros pues Fray Miguel Ángel del Río, también catedrático en excedencia de nuestra facultad, y es lo que nosotros llamamos el asistente, el colaborador del maestro de la Orden para Europa y también
para Europa Occidental y para algunos países de Europa del Este, si no me equivoco. Y está también con nosotros Pablo Siculi, que es también profesor invitado en distintos programas de esta facultad, en programas de licencia, y es el asistente, es el encargado dentro del equipo de los dominicos en la Curia Generalicia, es el encargado de los estudios en toda la orden. Y por último está también con nosotros Fray Sisto Castro, que inauguró las conversaciones este año en el tema dedicado a la verdad y es el responsable de los estudios en la provincia de España. Bueno, pues por presentar muy brevemente la trayectoria de Fray Gerard Francisco Timoner, hay que decir que nació en Daet, en una región del norte de Filipinas, el 26 de enero, y se puede decir la fecha, de 1968. Es decir, que mañana está de cumpleaños. Hizo su primera profesión en la orden en 1989 y fue ordenado sacerdote en 1995. Su formación académica comenzó obteniendo el título de bachiller en filosofía en el Centro Filipino Dominicano de Estudios Internacionales en 1991 y la licencia en teología en la Universidad Santo Tomás de Manila en el año 1994. Se doctoró en teología en la Universidad Católica de Nimega, en Holanda, en los Países Bajos, en 2004. Es doctor en teología y hasta el año pasado ha sido miembro también de la Comisión Teológica Internacional, que es una comisión de teólogos de todo el mundo que asesoran al Papa, asesoran la Curia Romana en distintos aspectos y que con cierta regularidad ofrecen sus trabajos en publicaciones que tienen mucho eco y desde luego para quienes nos dedicamos a la teología son siempre una orientación. Ha ocupado, entre otros cargos, el de vicecanciller y vicerrector de la Universidad de Santo Tomás de Manila, que es una universidad de dominicos y también, si no me equivoco, es la universidad más grande de la Iglesia Católica. Siempre he oído eso, no sé. ¿Cuántos alumnos hay? Unos 100.000, ¿no? 35.000, más que los que tiene la ciudad de Salamanca, ¿no? En 2012 fue elegido prior provincial de la provincia de Filipinas y desempeñó ese cargo hasta 2016. En febrero de 2017 fue nombrado asistente del maestro de la Orden para Asia y Pacífico y desde julio del 2019 es el 88 maestro de la Orden porque fue elegido para tal servicio en el capítulo general de Bien Hoa celebrado en Vietnam. Pues muchas gracias, Fray Gerard, y escuchamos con atención lo que nos vas a decir de la verdad en la Orden Dominicana. Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Perdóname si mi español suena criollo. Soy de Filipinas. Agradezco a la Facultad de Teología de San Esteban aquí en Salamanca esta invitación a compartir con vosotros algunas reflexiones sobre la verdad en la tradición dominicana. Agradezco también a mis hermanos en la provincia de España, a Fray Jesús. Deseo señalar que el Papa Francisco, en Predicator Gratiae, su carta a la Orden en el 8º centenario del Dies Natalis de nuestro santo fundador, Santo Domingo de Caleruega, señaló que la unidad de la verdad y la caridad encontró quizás su mejor expresión en la Escuela Dominicana de Salamanca. Ordo Veritatis. Una vez, en un retiro de sacerdotes religiosos, el director del retiro
pidió a los participantes que se dividieran en grupos de 3 miembros. En confianza, debían compartir sus secretos más profundos y oscuros, cosas que nunca habían compartido con nadie más, para sacar ese oscuro secreto a la luz y encontrar una manera de superarlo. En un grupo había un jesuita, un franciscano y un dominico. El jesuita, después de muchas vacilaciones, dijo que era alcohólico. No se lo había dicho antes a nadie porque se sentía muy avergonzado. Bebía todo el tiempo y simplemente no podía dejar de hacerlo. Se alegró mucho por poder compartirlo en el ambiente sagrado de ese pequeño grupo. Y ahora se sentía muy bien, muy libre. El franciscano dudó, pero finalmente dijo que pensaba que podía confiar en los otros 2 y que su problema era el juego. Había sido incapaz de controlar su impulso de jugar y apostar mucho más allá de sus posibilidades. También estaba muy avergonzado de su hábito y se sintió muy agradecido por poder compartirlo en ese contexto con sus compañeros religiosos. Era el turno del dominico. Les dijo a los otros 2 que estaba agradecido por su franqueza y honestidad. Dijo que estaba muy avergonzado de su propio problema. Había estado trabajando en ello durante años. Había probado la hipnosis y la terapia, pero nada, dijo, lo había ayudado a superar su propensión a decir la verdad, cotilleando. Chismes. Estampada en el escudo dominicano está la palabra veritas, verdad. Pero esta verdad no es una verdad cualquiera. Puede ser que tu compañero de asiento huela mal, pero esa es una verdad que no debes proclamar al mundo entero. La verdad que proclamamos no son verdades controvertidas o escandalosas sobre la vida íntima de las personas. Tampoco es la fría y cerebral verdad de las matemáticas y las ciencias. Más bien es la verdad que salva y libera. Es una persona que nos transmite toda verdad porque Él mismo es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La palabra veritas que encontramos en el escudo dominicano no es realmente tan antigua como algunos suponen. Veritas se utilizó por primera vez en el escudo de la orden que aparece en la edición de 1886 de las Constituciones. Pero la asociación del término veritas con la orden tiene una larga historia. Sabemos que Santo Domingo es llamado Doctor Veritatis en la antífona o Lumen Ecclesiae, que probablemente fue compuesta entre 1235 y 1236, justo después de su canonización. Es interesante notar que en el siglo XIII, la orden fundada por Domingo de Calarvega se presenta como la de los guardianes de la verdad.
En una carta al capítulo general de la Orden, en el año 1266, el Papa Clemente IV, utilizando la traducción de la Vulgata de Isaías 26:2, se refirió a los frailes como gente justa que guarda la verdad. Custodiens veritatem. Según el cronista Fray Antonio Senensis Lusitanus, cuyo Chronicon Ordinis Fratrum Predicatorum fue publicado en París en 1585, el rey Luis de Baviera llamó a la orden dominicana Ordo Veritatis en el año 1332. La orden de predicadores es la orden de la verdad, que ella defiende con igual intrepidez y libertad. Quiero recordar que lo que Damian Byrne escribió en su carta sobre el papel del estudio en la orden. Nuestro lema es la verdad. Si dijéramos que poseemos la verdad, seríamos culpables de arrogancia. Si somos conscientes de ser peregrinos en la búsqueda de la verdad, hemos comenzado a entender nuestra vocación. Santifica ellos in veritate, ser mutuos veritas est. Evangelio de San Juan, capítulo 17. Un día después de que nuestro hermano Timothy Radcliffe fuera operado en agosto del año pasado, yo recibí una llamada telefónica del Papa Francisco. El Santo Padre quiso expresar su cercanía a la orden y decirle a Timothy que está orando por su curación. Me conmovió este gesto del Papa Francisco, que también se sometió a una cirugía el mismo año. Le di las gracias al Santo Padre y le aseguré que la orden también está orando por él. El Santo Padre respondió: ¿in favore o contro? ¿A favor o en contra? Le dije: Santo Padre, siempre in favore, siempre a favor, Santo Padre. Cuando oramos, elevamos al Señor a los seres queridos que guardamos en nuestros corazones. En el corazón de nuestra oración encontraremos a las personas más importantes para nosotros. Por lo tanto, siempre es reconfortante escuchar a la gente decirnos: estoy orando por ti. Y cuando la gente pide nuestras oraciones, en realidad nos están pidiendo un espacio en el corazón de nuestra oración. Es por eso que una de las partes más conmovedoras del Evangelio de Juan es la oración sacerdotal de Jesús en el capítulo 17, donde escuchamos a Jesús orar: no solo por ellos ruego, sino también por los que crean en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú
me han enviado. Es verdaderamente edificante y alentador descubrir que estamos en el corazón de la oración de Jesús. Para el Señor Jesús, la forma en que oró es, en un sentido profundo, la forma en que nos enseñó sobre el Padre y la forma en que reveló su voluntad sobre nosotros. Es decir, lo que Él quiere que seamos y hagamos. En la oración transmitía al Padre y a nosotros lo que lo importaba profundamente. En cierto sentido, podríamos decir, modus orandi est modus docendi. Cuando Jesús nos enseñó a llamar a Dios nuestro Padre, nos está enseñando no solo cómo debemos relacionarnos con Dios como Padre, sino que también nos está enseñando a tratarnos unos a otros como hermanos y hermanas. En su oración al Padre, Jesús nos revela su voluntad para que todos seamos uno, para que estemos en comunión con la Trinidad y con toda la humanidad. Jesús revela aún más su voluntad para nosotros en su oración sacerdotal. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío también al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Jesús quiere que seamos santificados, que seamos capaces de acercarnos y tocar lo divino por medio de la verdad. Consagrar, es decir, consacrare de sacer, es decir, sagrado, es dedicar a alguien o algo a un propósito sagrado. En su homilía en la fiesta de Santo Tomás, en el Angelicum de Roma, el Papa Benedicto, cuando todavía era el cardenal Joseph Ratzinger, dijo: consagrar significa hacer que este ser humano, esta criatura pobre y finita, pueda entrar en contacto con Dios en su inmensa gloria. ¿Cómo puede el ser humano atreverse a acercarse a Dios con manos impuras, echar mano al intocable, al puro, al infinito? La verdad es el único tipo de lavado que tiene alguna esperanza de hacernos aptos para el contacto con Dios. Dios es la verdad. Su sacralidad es su ser y su ser es la verdad. La consagración que necesitamos para la comunión con Dios es la ablución en la verdad, según Cardinal Ratzinger. Estas son palabras audaces del futuro Papa Benedicto XVI. Tal vez uno podría preguntarse si el cardenal Ratzinger olvidó que el sacramento del bautismo es el único lavado que nos permite tocar lo divino, porque de hecho el bautismo configura nuestras almas a Cristo. Pero de una manera profunda podemos decir que en el bautismo estamos consagrados en la verdad, porque estamos configurados a Cristo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia
y verdad, según San Juan. Gracias a Dios, fuente de toda santidad, la orden de predicadores tiene 389 santos, santas, beatos y beatas. 389. Son más que los 365 días del año. Estos dominicos han sido reconocidos por la Iglesia en su consagración a la verdad como doctores de la Iglesia, como Tomás de Aquino, Alberto Magno y Catalina de Siena, o como predicadores de la palabra como Santo Domingo y Vicente Ferrer, o como artistas como el Beato Angélico, que predicaba la verdad a través del arte, o que reconocieron la verdad de la presencia de Cristo en el prójimo, como Martín de Porres, Rosa de Lima, Juan Macías y Margarita de Métola. O los cientos de mártires dominicos en China, Japón, Vietnam, España, Algeria, Argelia y otros países que ofrecieron sus vidas como testigos de la verdad. De adequatio rei et intellectus a la posverdad. Si por la consagración en la verdad somos liberados de lo que Santo Tomás llama la doble esclavitud del pecado y la ignorancia, nos damos cuenta de que una de las mayores crisis en nuestro mundo de hoy es la crisis de la verdad, porque vivimos en la era de la posverdad, en inglés post-truth. El diccionario Oxford identificó posverdad como la palabra del año en 2016, definiéndola como relativa o que denota circunstancias en las que los hechos objetivos son menos influyentes en la formación de la opinión pública que las apelaciones a la emoción y las creencias personales. En la misma página web, el diccionario Oxford explica más. La palabra compuesta, posverdad, ejemplifica una ampliación en el significado del prefijo post, que se ha vuelto cada vez más frecuente en los últimos años. En lugar de simplemente referirse al tiempo después de una situación o evento específico como en posguerra, esperamos post-COVID, el prefijo en posverdad tiene un significado más parecido a perteneciente a un tiempo en el que el concepto especificado se ha vuelto poco importante o irrelevante. Este matiz parece haberse originado a mediados del siglo XX en términos como postnacional, 1945, y postracial, 1971. Es en este sentido en el que la palabra post-cristiano, post-christian, se utiliza en las sociedades altamente secularizadas de hoy. El Pew Research Center realizó un estudio después de las elecciones estadounidenses de 2016, en el que descubrieron que el 64% de los adultos cree que las noticias falsas causan una gran confusión
El 23% dijo haber compartido algunas veces historias políticas inventadas por ellos mismos. Se puede ver cómo la votación sobre el Brexit o las elecciones estadounidenses en 2016 y 2020 se han visto afectadas por la política de la posverdad. Las economías también se ven afectadas negativamente por la posverdad. En el mismo informe, Pew Research señaló que el valor de mercado de la criptomoneda Ethereum cayó en $4,000 millones en junio de 2017, después de que noticias falsas informaran de que Vitalik Buterin, fundador de Ethereum, había muerto en un accidente automovilístico. Ciertamente, nuestro mundo es muy diferente del mundo de la premodernidad. Por ejemplo, Santo Tomás de Aquino define la verdad como la adecuación del intelecto y el objeto. Correspondencia entre lo que se piensa y lo que es. Aldo Tassi escribió que si pensamos en un mundo premoderno, encontramos que está dominado por una preocupación por la naturaleza de las cosas. La actitud predominante es que la realidad de las cosas está constituida de tal manera que plantea exigencias cognitivas y morales al hombre. La verdad es entender la realidad en sus propios términos. Para conocer es necesario que eliminemos los obstáculos que impiden que la naturaleza de las cosas se comunique con nosotros. Conocer las cosas es, por tanto, adecuarnos a los que las cosas son. Por ejemplo, Michelangelo explica que la forma en que esculpe los ángeles es quitando del mármol que tiene delante todo lo que no es un ángel. Así también el científico explica que llega a conocer la naturaleza de algo cuando separa de lo que tiene delante todo lo que no entra en lo que la cosa es específicamente. Hacer filosofía en ese contexto es una cuestión de estar dominado por una preocupación por la verdad, un deseo de hacer justicia a las cosas en sus propios términos. La premodernidad da prioridad a la verdad. En la modernidad, en cambio, esta preocupación por una realidad que nos plantea exigencias desaparece y comienza a surgir una nueva preocupación, a saber, una preocupación por una realidad que tiene como referencia los proyectos humanos. Ahora es la realidad la que debe responder a las exigencias cognitivas y morales que le planteamos. Se puede pensar en la revolución copernicana de Kant, Immanuel Kant, en este sentido. En este contexto surge de forma natural el deseo de que la realidad responda adecuadamente a nuestras exigencias. El deseo de hacer que los objetos se ajusten a nuestro conocimiento determina el modo de explicar las cosas y de alcanzar el conocimiento. Para conocer es necesario que introduzcamos las condiciones que nos permitan comprometernos con la realidad de manera que
de manera que nuestra experiencia presente sea coherente, no solo con las experiencias pasadas, sino también, y más importante, con las futuras. Conocer las cosas, entonces, es hacerlas adecuadas a nuestros proyectos, es decir, tratarlas en términos que nos permitan hacer predicciones sobre ellas y, por lo tanto, hacerlas susceptibles a nuestro control. En la modernidad, nuestro conocimiento del mundo depende de nosotros en el sentido de que desempeñamos el papel determinante que constituye la posibilidad misma del conocimiento. Es por la forma de ser y no por la forma de ser de las cosas que no es posible tener el conocimiento que tenemos. Lo característicamente moderno, entonces, aparece como un antropocentrismo profundo. Misericordia et veritas, ovia verunt sibi justitia et pax, osculate sunt. Salmo 84. Si el antropocentrismo de la modernidad ha llevado involuntariamente a la extraña manipulación humana de la verdad en la posverdad, tal vez un buen antídoto sea un antropocentrismo cristiano que se fundamente en el misterio de la encarnación, es decir, un giro hacia la humanidad abrazado por la verdad misma. Al comienzo de nuestra vida en la orden, se nos formuló una pregunta: ¿qué buscas? Nos postramos y con la nariz en el suelo de la iglesia respondimos: la misericordia de Dios y la vuestra. Somos dominicos por la misericordia de Dios y de la comunidad. Si nuestras vidas como dominicos comenzaron con ese deseo primordial de obtener misericordia, entonces nuestro ministerio, nuestro apostolado como dominicos debe proceder del mismo ímpetu. Estamos llamados a enseñar y predicar a Jesús, el rostro de la misericordia del Padre. El ministerio de la palabra, el carisma de la orden de predicar a Jesús, es de hecho una sublime obra de misericordia, un acto de caridad. El Papa Benedicto XVI enseñó que el mayor acto de caridad es la evangelización. Ninguna acción es más benéfica y por tanto caritativa hacia al prójimo que partir el pan de la palabra de Dios, hacerle partícipe de la buena nueva del Evangelio, introducirlo en la relación con Dios. No es de extrañar entonces que nuestro lema Veritas también pueda entenderse como pasión por la verdad y compasión por la humanidad. Pasión por la verdad y compasión por la humanidad, según Sir Mary O'Driscoll. El Papa Francisco describió a los buenos teólogos como similares a los buenos pastores
que huelen como la gente, que llevan el olor del rebaño de Dios, huelen a oveja, y que con su reflexión vierten aceite y vino sobre las heridas de la gente. ¿Cómo podría la teología ayudar a sanar las almas heridas, esperanza a las comunidades fracturadas? Lo primero que debemos hacer es ir donde están los heridos. Enseñar y estudiar teología, nos dice el Papa en su carta a la Universidad Católica Argentina, significa vivir en una frontera, esa en la que el Evangelio encuentra las necesidades de las personas a las que se anuncia de manera comprensible y significativa. Tomás de Aquino se situó en esa frontera cuando se comprometió creativamente con el pensamiento aristotélico y árabe. Francisco de Vitoria y Bartolomé de las Casas se situaron en la frontera entre el viejo mundo y el nuevo mundo y lucharon con su reflexión teológica y su ministerio contra los males del racismo y el colonialismo. Nuestros hermanos dominicos han identificado algunas de estas fronteras de la evangelización hace unos años en Ávila, aquí en España. Primero, la frontera entre la vida y la muerte, o el gran reto de la justicia y de la paz en el mundo. La frontera donde las estructuras económicas y políticas colocan a un gran número de personas entre la vida o la muerte. La frontera entre la humanidad y la inhumanidad, o el gran reto de los marginados, la frontera descrita por el Papa como una cultura de osar y iterar, donde las personas son vistas como desechables, una frontera que es creada en parte por una economía de exclusión. La frontera de la experiencia cristiana o el espacio donde el cristianismo se encuentra con las principales tradiciones religiosas del mundo. La frontera de la experiencia religiosa o el reto de las ideologías seculares, donde la religión es empujada de la esfera pública a la privada. La frontera de la iglesia o la esfera donde la Iglesia Católica se encuentra con la pluralidad de confesiones y movimientos cristianos. Santo Domingo se situó en la frontera entre la vida y la muerte. Se sintió movido a compasión hacia los que sufrían y morían durante una gran hambruna, por lo que vendió sus preciosos libros y estableció un centro de limosna donde los pobres podían ser alimentados. Su bondad ejemplar inspiró a otros a hacer lo mismo. Y así, con un corazón compasivo, Domingo predicó misericordia veritatis, la misericordia de la verdad perfectamente manifestada en Cristo, misericordiae vultus patris, el rostro de la misericordia del Padre. Según Santo Tomás, la misericordia es la compasión sincera por la angustia del otro, es decir, misericordia afectiva, que nos impulsa a socorrerlo si podemos, es decir, misericordia efectiva. Es la misericordia efectiva que nos impulsa a cuidar de los demás y ayudar a sanar a las personas y las relaciones a trabajar
por la realización de la justicia que conduce a la paz. La calidez de la compasión de Domingo vive en los corazones de sus hermanos y hermanas en diferentes tiempos y lugares. De manera especial, esto se ve en la contribución de Fray Francisco de Vitoria, que pensó en un sistema de gobierno global basado en los derechos humanos universales, que proporcionó una base filosófico-teológica para que los frailes Antonio Montesinos y Bartolomé de las Casas en las Américas y Domingo de Salazar en Asia defendieran los derechos de los pueblos originarios. El sencillo y sagrado gesto compasivo de Martín de Porres y de muchos otros como él también llevó la alegría del Evangelio a las periferias. En nuestro tiempo no necesitamos ir muy lejos para situarnos en alguna de estas fronteras que a menudo se cruzan entre sí. Encontramos las fronteras entre la humanidad y la inhumanidad, entre la vida y la muerte en nuestras calles. El Papa Francisco dice que la pobreza y el hambre en nuestro mundo son un escándalo. Y un escándalo mayor es que ya no nos escandalizamos. Nos hemos vuelto inmunes e insensibles al dolor y al sufrimiento que nos rodea. Ya no nos molesta esta experiencia negativa de contraste. Si somos hijos de Dios, ¿cómo es que muchos viven vidas que están por debajo de la dignidad de un hijo de Dios? Se ofende gravemente la generosa providencia de Dios cuando sus hijos pasan hambre en un mundo fructífero, van desnudos en un mundo lleno de todo tipo de materiales para hacer vestidos, y se quedan sin hogar y sin tierra en un mundo amplio y espacioso. ¿Cómo podemos ayudar a vendar las heridas de nuestros hermanos y hermanas en las fronteras? Una fe que busca comprender y transformar la experiencia negativa del contraste acaba encontrando la misericordia veritatis, la misericordia de la verdad. Para el Papa Francisco, la clave hermenéutica de la comprensión, especialmente de la comprensión teológica, es la misericordia. En su mensaje a los jóvenes de Filipinas, el Santo Padre dijo: lloran los marginados, lloran aquellos que son dejados de lado, lloran los despreciados, pero aquellos que llevamos una vida más o menos sin necesidades, no sabemos llorar. Ciertas realidades de la vida solamente se ven con los ojos limpios por las lágrimas. Ciertas realidades de la vida solamente se ven con los ojos limpios por las lágrimas. La compasión cura nuestra ceguera. Nuestro estudio debe llevarnos en última instancia a percibir las crisis, las necesidades, los ángeles y sufrimientos humanos como propios. La buena teología está unida a esa misericordia que nos mueve a proclamar el evangelio del amor de Dios al mundo y la dignidad que resulta de tal amor. Solo entonces podríamos decir con la Iglesia: las gozos y las esperanzas,
las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de los que sufren, son a la vez gozos, esperanzas, tristezas y las angustias de los discípulos de Cristo. Una actitud misericordiosa nos dispone a comprender mejor a las personas y a nuestro mundo. Nos acerca a Jesús lleno de gracia y de verdad, que es Emmanuel, el Dios con nosotros. En la mesa con Santo Domingo, Doctor Veritatis. Deseo concluir esta reflexión con algunas reflexiones sobre el centenario del Dies Natalis de Santo Domingo que clausuramos en la solemnidad de la Epifanía de este año. Como todos sabemos, el año jubilar estuvo marcado por desafíos imprevistos y sin precedentes. La pandemia ha trastocado nuestras vidas y perturbado nuestros planes. Nos preguntamos, ¿cómo predicamos en tiempos de pandemia? ¿Cómo predicamos la cercanía de Dios mientras nos mantenemos a una distancia segura unos de otros? ¿Cómo predicamos la cercanía de Dios a las personas aisladas? ¿Cómo predicamos la esperanza en un tiempo de desesperación? Pero en estos tiempos difíciles hemos visto varias formas de predicar. Nuestros hermanos y hermanas hicieron todo lo posible para alimentar las hambres intensificadas por la pandemia. Hambre de Eucaristía y sacramentos, hambre de solidaridad y compasión, hambre de comida y bebida. Hay miembros de la familia dominicana que han recaudado fondos para las necesidades de los enfermos y los que cuidan de los enfermos. Hay hermanos y hermanas que ofrecieron palabras de aliento e esperanza a través de asesoramiento telefónico. La mayoría de los hermanos y hermanas predicaron y oraron con la gente a través de varias iniciativas digitales. Estas son las mesas de domingo que hemos visto durante el año jubilar. Estas son mesas donde se satisfacen las ganas de las personas por la comida, la verdad, la compasión y la solidaridad. Estar en la mesa con Santo Domingo es sentarse en la mesa de la fraternidad, una mesa donde se comparte comida y historias. Así como Domingo se sentó a dialogar con el posadero, que era un hereje, así estar en la mesa con Domingo es estar en una mesa de diálogo con los demás. Así como Domingo se sentó en una mesa sin pan y pidió la bendición de Dios, estar en la mesa con Domingo es confiar todo nuestro trabajo y predicación a Dios, quien en su providencia puede satisfacer nuestras necesidades y perfeccionar nuestras obras. Como hijos e hijas de Domingo, es nuestra costumbre rezar el De Profundis, o una oración equivalente por los difuntos, ya sea antes o después de las comidas en nuestros refectorios. Esto significa que en nuestra mesa comunitaria no solo celebramos nuestra comunión con los que están presentes, es decir, comunión sincrónica, sino que también celebramos nuestra comunión con los santos y los miembros difuntos de la familia dominicana, es decir, comunión diacrónica.
Estar en la mesa con Domingo es formar parte de esta comunión expansiva. Estar en la mesa con Domingo es ante todo aprender a estar en la mesa con Jesús. En el Evangelio de Juan leemos: uno de ellos, el que Jesús amaba, estaba reclinado a la mesa en el seno de Jesús. Insino Jesús. En la mesa de la última cena, Juan se reclinó sobre el pecho de Jesús, impulsado por Pedro, para conocer el nombre del traidor. Sin embargo, parece que Juan busca saber más que un nombre, porque al principio del mismo Evangelio leemos: a Dios nadie lo ha visto jamás. Dios unigénito, que está en el seno del Padre, insino Patris, es quien lo ha dado a conocer. Este sorprendente paralelo en el seno de Jesús y en el seno del Padre transmite claramente el mensaje. El que se apoya en el seno de Dios puede darlo a conocer, puede dar testimonio de él. Apoyarse en el pecho de Jesús es escuchar el ritmo de los latidos de su corazón y la vibración de su voz, conocerlo de cerca y personalmente. Cuando el discípulo amado se inclinaba junto al Señor, su oído estaba cerca del corazón de Jesús y sus ojos miraban hacia el mundo, escuchando el latido del corazón de Jesús y mirando hacia el mundo. Este es Domingo, hablando con Dios y hablando de Dios. Este es el sentido más profundo de lo que significa estar en la mesa con Domingo, escuchando el latido del corazón de Jesús y mirando hacia del mundo. Esto es lo que significa nuestro lema, Veritas, pasión por la verdad, compasión por la humanidad. Muchas gracias por vuestras paciencias. Pues muchas gracias, Gerard, por esta conferencia. Como en la mejor tradición dominicana, ha sabido integrar muchos aspectos. El aspecto del análisis de la realidad, con esa alusión a toda la problemática en torno a la posverdad. Ha sabido introducir espiritualidad y espiritualidad profunda. Ha sabido recordar los grandes elementos de la verdad cristiana, que es una persona, que es Jesucristo. Y ha sabido relacionar también la verdad con el misterio del amor, con el misterio de la justicia, o más que con el misterio de la justicia, con el misterio del amor que nos llama a la justicia y a la misericordia. Estos son conversaciones y entonces es costumbre que después de la intervención del ponente tengamos un espacio para el diálogo. Nos vamos a tener también, pues hemos acabado, vamos muy bien de tiempo, pues vamos a tener unos 20 minutos de diálogo con el maestro de la orden. Podemos hablar, podemos dialogar, podemos conversar sobre el tema de las conversaciones de este año, pero también vamos a aprovechar
la oportunidad que está entre nosotros alguien, ¿no? Que tiene una visión pues, de lo que es la Iglesia universal, lo que es también la presencia de la Orden en todos los continentes, y podemos también formularle alguna pregunta, alguna consideración sobre la situación de la Iglesia, la tarea de la Orden. Yo creo que podemos abrir también el abanico e ir más allá de la temática de la verdad para que esta conversación pues, sea fructífera. Sí que es importante que formulemos preguntas muy breves, muy claras, muy concisas y con palabras a poder ser sencillas y comprensibles para alguien que ha hablado muy bien el español en esta conferencia, pero el español no es su idioma materno. Entonces, no sé quién está con el micrófono, está Henry, sí. Pues voy a abrir yo el diálogo. La verdad cristiana es una verdad oculta. Kierkegaard hablaba de la verdad perseguida. Es decir, la verdad cristiana es Cristo, es una persona, es la palabra de Dios, que en la Biblia se dice que esa palabra es un murmullo, no es un argumento presentado con rotundidad, no es una evidencia. Es una palabra, podríamos decir, como dicen algunos teólogos, que está en los márgenes. Entonces, esta palabra, para ser escuchada, tiene que ser proclamada. Y por eso la verdad cristiana está siempre en relación con el testimonio y en la tradición de la orden con la predicación. Mi pregunta es, ¿cuáles te parecen a ti que tienen que ser hoy los acentos de la predicación cristiana, de la predicación dominicana, para que pueda ser comprendida, pueda ser reconocida en esta cultura de la posverdad? ¿Con qué acentos, de qué manera tenemos que presentar la verdad de Cristo, la verdad de Dios que se nos muestra en Cristo hoy al mundo? Gracias. Soy pobrecito en español, entonces necesito la ayuda de Sixto. No, espera, ahora habla él. We have to remember that Jesus is the Word incarnate. Tenemos que recordar que Jesús es la palabra encarnada. In other words, all the actions of Jesus are God's utterances. En otras palabras, todas las acciones de Jesús son expresiones de Dios, declaraciones de Dios. In other words, even when he says nothing, God is already speaking through his actions. Incluso cuando no dice nada, Dios está hablando a través de sus acciones. In other words, our preaching in today's world is not just about words, but it's also about what we do and how we act. Nuestra predicación no es solo sobre palabras, sino qué hacemos y cómo actuamos. A commentator once said, during the time of St. John Paul II, that we must not only listen to what John Paul II says, we must look at what he does. Un comentarista en la época de Juan Pablo II dice que no solo debemos fijarnos en lo que Juan Pablo II hace, sino en lo que, no solo en lo que dice, sino en lo que hace. For example, our relationship with people of other faiths, John Paul II, of course, maintained that Jesus is the only and unique Savior. En nuestra relación con otras religiones, Juan Pablo II señaló que Jesús es nuestro único Salvador. But he also showed great respect to the other religious traditions when he invited them in Assisi to pray together. Pero mostró gran respeto por otras religiones cuando los invitó a rezar juntos en Asís. In other words, as
preachers of the word, and we need to remember that in the Dominican family, the majority, because friars, in today's statistics, we are only 5,000. En la familia dominicana, los frailes, según las estadísticas, somos solo 5.000, But there are 120,000 lay Dominicans. pero hay 120.000 laicos dominicos. And of course, we have Dominican nuns and Dominican apostolic sisters. Tenemos, por supuesto, monjas dominicas y hermanas apostólicas dominicas. In other words, the majority of Dominican preaching in today's world is lay preaching. En otras palabras, la mayoría de la predicación dominicana en el mundo de hoy es una predicación laical. And many of these forms of preaching actually are preaching through Y actions. muchas de estas formas de predicación hoy en día son a través de acciones. Words becoming flesh. Las palabras haciéndose carne. So what about the accent in today's preaching? Entonces, ¿qué sobre el acento en la predicación de hoy? I would like to think that we have to provide an antidote to what we call as post-truth, posverdad, Creo que deberíamos proporcionar un antídoto a lo que llamamos la posverdad, by speaking what is objectively true, hablando, diciendo lo que es objetivamente verdad, taking into account pre-modernity, St. Thomas Aquinas, teniendo en cuenta la premodernidad, Tomás de Aquino, but also convincing people that the truth is something that is attractive in itself, pero convenciendo a la gente de que la verdad es algo que es atractivo en sí misma, that there is something good and beautiful in the truth we preach. que hay algo bello y bueno en la verdad que predicamos. Because many times people are attracted by beauty and by goodness. En muchas ocasiones la gente es atraída por la belleza y la bondad. So these are general themes, perhaps accents that we can give emphasis on. Son algunas ideas generales sobre las que podemos poner énfasis. I would like to add something. Quisiera añadir algo. Today they say many young people are leaving the church. Hoy se dice que mucha gente joven deja la iglesia, But I've spoken with some young people, those who are below 25. pero he hablado con alguna gente que tienen menos de 25 años They have not left the church because they have not entered the church for the very first time. que no han dejado la iglesia porque nunca han entrado en ella, Because their parents did not bring them to the church. porque sus padres no los trajeron a la iglesia. But there are also young people who are looking at their grandmothers Pero hay jóvenes que están mirando a sus abuelas who are still going to the church. que aún siguen yendo a la iglesia. And one said, "My grandmother is a good woman. Y uno me dijo, mi abuela es una buena mujer, She is intelligent. es inteligente, Perhaps there is something true in what she does when she goes to church." quizá hay algo de verdad en lo que ella hace cuando va a la iglesia. This is an important accent Este es un acento importante in our preaching. en nuestra predicación. A life of witnessing. Una vida de testimonio.